Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio, somos personas singulares, únicas, y a la vez somos seres mucho más parecidos de lo que creemos entre nosotros. ¿Y será que la explicación es que nos realizamos en comunidad? Nos define formar parte de un conjunto, de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Territorio Singular. Como siempre, acá en Territorio Singular vamos a tener por un lado dos entrevistas, una que tiene que ver con el Fondo Nacional de las Artes, otra con el INCA, algunos audios de actividades, fomentos, propuestas artísticas de diferentes lugares de la Argentina para que ustedes escuchen y estén al tanto, y también música que he seleccionado como en cada programa para escuchar. Hoy voy a adelantar, está Ada Falcón, está Beto Satrañi y Elena Roger cantando aquí en este programa número 21 de la temporada 2 de Territorio Singular. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Vamos a conversar aquí en Territorio Singular con Oscar Sarán, que es el curador de una muestra Joyas de Nuestra Tierra. Son piezas de indumentaria, tejido, alfarería, cerámica, que representan el arte del pueblo mapuche y forman parte de la muestra Ruchan Joyas de Nuestra Tierra, que ya fue exhibido en el Museo Gregorio Álvarez de Neuquén. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, Antonio. Estoy muy bien, muy contento de escuchar el interés por esta muestra que marca también un comienzo de algo lindo como es el arte mapuche en colectivo. Esto es lo que vamos a poder apreciar justamente, bien lo decías al principio, Ruchan es una muestra que fue ideada por un orfebre que es Gustavo Nahuel. Es un joven mapuche de nuestra tierra, de Neuquén, quien ideó esta muestra colectiva donde justamente invita a distintos referentes del quehacer mapuche, desde el tejido, como decías, la indumentaria y la cerámica. Entonces muy contento de poder curar una idea que se gestó desde el sentido más profundo de lo que es nuestra ancestralidad, como es la mapuche en nuestro territorio. Oscar, y tu trabajo como curador, en este caso con obras y imagino piezas tan diversas, ¿cómo fue? Contanos. En realidad, hay cuando uno entiende el sentido de nuestro paso por nuestra tierra, hoy que justamente empezamos a celebrar estas culturas vernáculas que cada vez nos enseñan más, así como celebrábamos un Huintipantru, que es ese año nuevo mapuche, así como celebramos el Día de la Pachamama. También es la decisión de acompañar a jóvenes, en este caso a quienes integran a Ruchan, desde un sentido profundamente, a ver cómo decirlo, desde la sangre misma. No hay mucho más detrás, más que algo tan básico y tan rico como entenderme con sangre mapuche y con sangre libanesa. Entonces, entendiendo esa confluencia que tenemos muchos habitantes de nuestro país, en la Patagonia, cruces de etnias, esto provoca un sentido ferviente de identidad y por sobre todo un deseo enorme de seguir visibilizando todo aquello que data de mucho tiempo atrás y que ya existía en nuestra tierra y que solo hay que ayudar a que siga visibilizándose. Acá voy a nombrar a los autores, a los artistas que son los responsables de estas obras: Lila Breiter, Sol Carilao, Matías de Yurca, Cristina Jara, Fabiola Lefiman,
Gustavo Nahuel y Daniela Vivanco. Todas estas personas, Oscar, ¿en qué se basaron? ¿Cuáles fueron sus inspiraciones sobre esa cultura original para hacer estas obras? Cada artista, como bien te decía también al principio, fue convocado por Gustavo, por este orfebre que va llevando adelante a un grupo más que interesante desde la creación. O sea, acá lo que vamos a encontrar es ese cruce entre lo ancestral y lo contemporáneo. O sea, así como tenemos esas obras que datan de muchos siglos y que existen, también hoy tenemos nuestra gente nuestros jóvenes que tienen nuevas interpelaciones, nuevas conjeturas acerca del tejido. Existe una trama, existe un mensaje, sí, es cierto, pero también existe el universo actual de cada uno, de cada una, para poder volver más rica esa pieza y transformarla en una pieza contemporánea. Entonces, ese es el cruce que la gente va a encontrar en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Ese encuentro, primero de culturas, porque esa nómina de artistas que diste, es cierto, hay muchos mapuches, pero hay quienes no. Claro. Hay quienes en realidad tienen otro cruce y sin embargo habitan este suelo y participan desde esto también. Sí, pienso en general, Oscar, que la expresión artística, cualquiera que sea, ¿no? En este caso tiene que ver con esta obra en particular, pero tiene que ver con este cruce. Hay algo en el medio, ¿no? Algo que vos hablaste de tu sangre mapuche y libanesa, otros tienen otras sangres, y a veces no es solo sangre, sino es la experiencia de compartir con otros mundos, otras cabezas, y en general el arte viene de un lugar mucho más contaminado que puro. Estoy totalmente de acuerdo en eso de ese encuentro y de ese compartir, porque si no existe ese sentido, tampoco existe el arte. O sea, funciona a partir de que compartimos, a partir de que confrontamos. Confrontar no desde la lucha, sino desde decir, bueno, yo hago esto, vos qué haces, yo hago esto otro. ¿Cuál es el sentido que le estamos dando a ambos? Y el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de nuestros ríos, del agua, y todos esos son hoy valores que además ya venían con nuestras culturas. Ya estaba el respeto por la tierra, ya existía el respeto por el agua. Fuimos nosotras quienes nos fuimos como decantando en algo que casi ya nos desconocemos prácticamente. O sea, naturalizamos los ríos sucios a veces, los plásticos tirados, y justamente este encuentro de culturas nace a partir de una necesidad imperiosa de querer otro mundo, de querer por lo menos que exista la posibilidad de poder revertir esto. Y me parece que estas culturas, nuestras culturas como la mapuche, digo la mapuche porque soy de Neuquén, pero como bien decís, cada uno tiene su cruce, su encuentro de sangre o no, o desde la misma apropiación, porque desea, y eso me parece que es importante. Sí, es verdad que a veces el cruce es un cruce voluntario, a veces es un cruce que viene ya por herencia, por sangre, pero es cierto esto que decís, que naturalizamos algunas barbaridades que a veces para desnaturalizarlas hay que ir atrás, ¿no? Y ese ir atrás tiene que ver con el pasado, con ríos más puros, con cielos más abiertos, y es un mundo que vivimos tan mediado por la tecnología, el ruido, el estímulo, que es ese pequeño viaje al pasado, o no tan pequeño, suele ser, y si es desde el arte aún más, suele ser muy aleccionador. Bueno, creo que estamos hablando de lo mismo, eso es lindo, porque estamos en realidad entendiendo, ¿no? Y para el pueblo mapuche también el entenderse es un valor, la palabra, el saber qué nos estamos diciendo, qué estoy escuchando de vos. Me parece que si hay algo también en lo que coincidimos es en esa memoria, ese ir al pasado, como bien decís. Lo vemos cuando miramos el fuego. ¿Por qué estamos en silencio? ¿Por qué nos sentimos tan como nos sentimos cuando estamos alrededor del fuego? Porque estamos viajando. La mente está viajando, y no estamos viajando al asado del domingo. Estamos viajando al encuentro de cómo era alrededor del fuego.
Entonces, de nuestros ancestros, o sea, de tiempos primitivos, la memoria puede viajar y seleccionar, eso ya lo sabemos. Entonces, seleccionemos lo bueno, seleccionemos todo lo lindo que hemos tenido y que tenemos que seguir recuperando. Sí. Y por eso me parece de real importancia esta muestra, porque nos ayuda a comprender un poco más ese universo mapuche. Más allá de que yo conté que son piezas diversas, ¿qué se va a encontrar la gente más puntualmente? Entra a esa casa de la cultura en Rufino de Elizalde 2831 hasta el 3 de septiembre, avisamos que va a estar. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué es lo que ve? Se encuentra con un universo, se encuentra con una cosmovisión. Sí. No se encuentra con artefactos que simulan algo, sino que se encuentra con un lenguaje que está dado primero desde la pieza en sí, o sea, la obra habla por sí sola, pero con lo que se va a encontrar es con una forma distinta tal vez de recorrer, porque el universo mapuche, la cosmovisión mapuche, no recorre en el sentido del reloj, de las agujas del reloj, lo recorre a la inversa. Mira. En la cultura mapuche el número 4 es un número mágico. Como en otras culturas el 4 es el número, porque es un número superior, porque son las estaciones del año, porque son 4 los elementos. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero en la cultura mapuche esto existe. El 4 como fenómeno, como número fenomenológico. Sí. Y luego se va a encontrar con el azul, que también es el azul del pueblo mapuche, es el azul de la libertad, es el azul del cielo, de la noche. Entonces se va a encontrar con pequeños y grandes elementos identitarios que responden a esa mirada y a esa perspectiva, si quieren, desde el punto de vista occidental. ¿Por qué recorro la muestra así y no así? Sí. Porque acá se recorre así. Y porque la niña va a un costado derecho de su madre, y porque hay muchos elementos, porque no podemos poner un regue, no podemos simular un regue, porque hay un respeto antes. Hay una cosmovisión que hay que respetar y hay que cuidar. Entonces, los ponchos, ¿qué significan? Todo eso se va a encontrar. Lo que significa un pectoral, una joya, mapuche, los aretes. Todo ese mundo lo van a encontrar en algunas piezas. Obviamente no estamos llevando algo que digas, bueno, vienen en tráiler con todo. No, son piezas, elementos, como te digo, de mucha fuerza identitaria y que no está basada en la cantidad, sino justamente en la calidad de cada una de sus obras. Qué lindo esto que decís, que con lo que se van a encontrar excede lo que son las piezas en sí, ¿no? Porque esto de uno entra y respondiste poéticamente, se encuentran con un universo. Y volviendo a lo que el significado del arte, ¿no? Cuando uno ve una película o escucha una canción o ve un cuadro, y no es solamente eso que está viendo o escuchando, sino lo que eso dispara. Y qué lindo esto del sentido, de encontrarle otro sentido, nosotros tan acostumbrados al sentido occidental del reloj que nos manda día a día. Evidentemente el tiempo también habrá sido en esas épocas un tiempo distinto. Exactamente, porque era el tiempo. Nosotros decimos distinto porque lo estamos mirando desde aquí, hoy. Pero antes era su tiempo, era el tiempo de lo que tardaba en germinar una planta, el tiempo en que se hacía la veranada. Todavía aún hoy todo eso sigue. Todavía aún hoy, cuando vas a los campos de nuestras regiones, todavía hoy se siguen rigiendo por los grandes momentos del cielo. Todavía hoy se le pide permiso a un arroyo para cruzarlo. Porque estoy cruzándote, porque te voy a pisar, porque estás antes que yo, porque soy un turista que está aquí. Todo eso es lo que el pueblo mapuche trata de mostrar desde su cultura. Hay todo un respeto, hay toda una cosmovisión que se debe seguir cuidando, porque eso era lo que hacía a su pueblo vivo. Y aún hoy es lo que sigue haciéndolo vivo. Ese respeto por sus peumas, que son sus sueños,
por sus deseos, por sus ilusiones, y que no siempre responden a un número en una pantalla, sino que responden a grandes efectos de la naturaleza y bueno, estos sentimientos entre la gente. Mapuche significa justamente eso, gente de la tierra. Yo imagino, tierra. Oscar, que después de tus palabras, muchas de las personas que están escuchando van a querer acercarse hasta la Casa de la Cultura y del Fondo Nacional de las Artes, que es aquí en Capital, Rufino de Lizalde 2831. Hasta el 3 de septiembre va a estar Joyas de Nuestra Tierra, esta muestra que forma parte de la muestra Ruchan, Joyas de Nuestra Tierra, que Oscar Sarán, con él hablamos, artista, periodista, gestor, actor también, es curador de esta muestra y agradecemos mucho la charla y toda la información y la poesía que le has puesto a tu explicación acerca de la muestra. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo y por tu interés. Nos vamos con una canción de Ada Falcón que se llama No Mientas. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero y solo siento que tus lágrimas me quedan, y ese llanto impío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañada a tu querer. No mientas, que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas, si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría ser traición. Sé que si te apiadas de mi vida que agoniza y en un gesto franco tu interior me deja ver, hallaré las brasas de mi amor hecho ceniza, más nada me importa si así debe ser. Solo quiero verte con el alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas lleve al menos de tus labios la verdad. No mientas, que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas, si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que mi amargo al contemplarte y el afán de perdonarte me podría ser traición. Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Acá seguimos en Territorio Singular. Vamos a escuchar dos audios. El primero es de Lucía Álvarez Pérez, que es responsable de este museo, del cual nos va a hablar, Museo Provincial de Fotografía de Córdoba, donde hay una muestra, ¿sí?, de escritores argentinos. La escuchamos a Lucía. Hola a todos y todas, mi nombre es Lucía Álvarez Pérez, soy la responsable a cargo del Museo Provincial de Fotografía Palacio Danisi, perteneciente a la Agencia Cordocultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. En esta oportunidad les comento que el pasado 10 de mayo hemos, con todo el equipo de trabajo del museo, inaugurado el primer lote de muestras del año.
Este lote se encuentra constituido por grandes artistas locales de la ciudad de Córdoba como nacionales. Entre ellos está el fotógrafo Rafael Calviño con su serie Las calles, donde observamos imágenes de experiencias transitadas, y la serie de retratos de escritores argentinos. La peculiaridad de la serie de retratos de escritores argentinos es que son 63 obras que pertenecen a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. La biblioteca tiene un programa cultural de colaboración muy importante, al cual agradecemos y con el cual contamos en esta oportunidad. Por otro lado, se encuentran los artistas Jimena Aldana y Manuel Pascual con su serie de collage o no, realizados con recuperación de recortes de revistas con los que constituyen textos, discursos de suma potencia. También contamos con la presencia de Alberto Silva, con su serie Lager, basada en los centros de detención en Polonia, Alemania y el D2 de Córdoba. Estas analogías que plantea el artista entre los campos de concentración son muy interesantes de observar y las sutilezas que contienen son movilizantes. Por último, se encuentran exhibidas imágenes pertenecientes al Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Son imágenes que conforman el fondo documental del Ministerio de Obras Públicas, basadas en la sistematización de la cañada de Córdoba. Además de la característica de la época y cómo se construía y qué se construía en ese momento, lo que es importante es que se conmemoran 450 años de Córdoba el 6 de julio del 2023. Y la cañada es un icono importante de la ciudad. Lo que nos interesaba es que la muestra esté armada rescatando el carácter de cada imagen, de la producción de los artistas y de los artistas en sí. Cada imagen, cada producción refleja el pensamiento crítico planteado desde diversas perspectivas por los artistas. La construcción de una mirada consciente y reflexiva es lo que nos interesa trabajar desde el museo. Y es desde ese lugar donde se produjo la exposición. Lo que se tuvo en cuenta con el equipo de producción, donde colabora la fotógrafa Susana Pérez, y el equipo de montaje e intendencia, donde me acompañan Hugo Posadas, Omar Malara, Gabriela Martínez y Damián Álvarez, es la tipología del montaje. Fue pensado de manera estratégica, no solo porque, para que la obra dialogue con la estructura histórica, que es muy importante del Museo Palacio de Onisi, sino que también para que los observadores tengan un dinamismo tal como lo plantea cada propuesta expositiva, generando en el visitante una postura activa. Bueno, esperamos que nos visiten pronto en el museo y puedan observar todo lo que nosotros estamos comentando en este momento. Saludos a todos y a todas. Y el segundo audio es un audio compartido, es extraño, primera vez. Margarita Ardengo, que es de muestras itinerantes de la biblioteca, y Carla García Bufón, de fototeca de la Biblioteca Nacional. Hay una muestra fotográfica en el Museo Histórico de la Biblioteca de Corral de Bustos, ¿sí? Hasta el 27 de agosto. Vamos a escuchar el audio y después vamos a escuchar a mi querida Elena Roger cantando Azúcar del Estero. Desde el programa de muestras itinerantes de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno queremos contarles que hasta el 27 de agosto estará expuesta en el Museo Histórico de la Biblioteca de Corral de Bustos y Flinger, provincia de Córdoba, la muestra fotográfica Por la Fuerza del Trabajo 1860-1940. Carla García Bufón, que trabaja en nuestra fototeca y que estuvo en el montaje e inauguración de la misma, nos va a contar de qué va esta muestra y cómo fue la experiencia. Por la Fuerza del Trabajo es una muestra realizada con el acervo fotográfico de la fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Nos lleva de paseo por el mundo del trabajo durante parte del siglo XIX y siglo XX. Los fotógrafos comenzaron con retratos en sus estudios para luego salir en sus carruajes a recorrer provincias como Tucumán, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las actividades representadas en estas imágenes van desde la ganadería, la minería, la agricultura, la industria, hasta los medios de transporte que ayudaron a desarrollarlas. Cristiano Jr., Thomas Bradley, Samuel Boat, Federico Coleman y otros son los fotógrafos que gracias a sus ojos visionarios podemos acercar este material. La muestra replica su corazón federal, que se ve reflejada viajando por el país y llegando a impactar en todo el público adulto, joven e infantil.
Las muestras itinerantes pueden consultarse a través de nuestra web institucional de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar, y los interesados pueden solicitar a través del mail muestrasitinerantes@bn.gov.ar. Los esperamos. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. Y en the night just follow me, just follow me, just follow me. Y en the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Y en the night just follow me, just follow me, just follow me. In the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. In the night just follow me. In the night give me your soul, I'll keep it warm beneath my feet. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. Cartografía personal en territorio singular. Hola, soy Romy Canistraro, cantora de Anizacate, Valle de Parabachasca. Quería compartir con ustedes
Doñas Dueñas, que se trata de mi primer trabajo fonográfico en el que he reunido en 5 géneros folclóricos la historia de doñas, de mujeres de mi territorio, de donde nací, en el pueblo donde me crié, de Nizacate, y también mujeres que me he cruzado en el camino, que de alguna manera me han inspirado y me han guiado también en el camino de la búsqueda de la copla, de la sierra y del folclore serrano, que es lo que intento reflejar en estas músicas y en estas letras que, bueno, tratan de mostrar un poco el paisaje, el territorio, las luchas que atravesamos de este lado, ¿no? de Córdoba, que es el interior. Así que, bueno, pueden encontrar en Spotify, en YouTube, a Doñas Dueñas. Estoy también en Instagram como Romy Canta para descubrir un poquito más de este mundo y de este que es mi paisaje. Muchas gracias por dejarme compartir. Acá seguimos en Territorio Singular y los que sigan el programa recordarán que hablamos hace poco con un muchacho que estaba en México y que tenía que ver con un corto, que tiene que ver con el Inca, el ENERC. Bueno, hoy vamos a hablar con Lucía Paz, que también es directora de uno de estos cortos que el Inca, en el marco de una iniciativa entre Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, y Cinear, exhibe en sus pantallas contenido producido y realizado por estudiantes justamente de la ENERC de diferentes regiones del país. Es una selección de 8 tesis de graduación de cursantes, ¿sí? Como una muestra de cómo aprenden, cómo se forman. Y bueno, hoy vamos a hablar con Lucía Paz, que por un lado tiene el cortometraje de ella que se subió en este plan, en esta idea, se llama Una receta familiar, y ella es hoy, además de egresada, es tutora de realización documental dentro de la ENERC. Lucía hizo una presentación, la más larga de todo el programa, de toda la serie, toda la temporada. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Antonio? Un gusto. También saludo al equipo de Territorio Singular y a los oyentes. Bueno. Muchas gracias por el espacio de charla. Bueno, contanos primero acerca de este corto, de cómo es, de cómo trata, de qué trata, de por dónde va, porque sé también que lo que estás planeando, que después vamos a hablar de eso, también tiene que ver con una temática similar. Sí, bueno, a ver, una receta familiar parte de lo que son nuestros trabajos de tesis de graduación en la ENERC. Sí. Que, bueno, las tesis se componen de un cortometraje documental y un cortometraje de ficción. Para contextualizar, este trabajo lo terminamos en 2018. Sí. Así que volver a conversar 5 años después de este trabajo fue ahí como revisar un poco las motivaciones y qué nos impulsó. Nosotros tuvimos 1 año y medio de trabajo con la tesis, porque en el tercer año tenemos un medio año de empezar a pensar la idea y tutorías de guión, dirección y producción, y al año siguiente empezamos toda la parte de rodaje, bueno, y después postproducción. Y con la guionista, cuando pensábamos de qué iba a tratar nuestra tesis, pensamos en nuestras madres, como que en un punto fueron nuestra inspiración, ambas con 25 años en aquel momento y con madres de 50 y pico. Pensábamos como un disparador era que no veíamos a nuestras madres conectadas con su deseo y pudiendo como disfrutar y explayarse en la vida, ¿no? Desde nuestra mirada de hijas. Y bueno, y pensando, digamos, también teníamos algunas referencias que nos encantaban. Rompecabezas de Natalia Smirnoff fue una peli que también nos marcó mucho en ese momento. Y bueno, y terminamos ubicándolo en una receta familiar como ligado a la sexualidad, a la sexualidad de esta mujer de 50 años que había vivido su vida, digamos, por ahí como desconectada de su deseo y siguiendo determinados estereotipos. Y lo que sucede en el corto es que quien viene a romper ese esquema es como la tercera generación, ¿no? Digamos, la madre de la protagonista, que en este caso también está la nieta, entonces es la abuela, o sea, perdón, recapitulo un poco, por ahí me perdí. Digamos, el corto están la hija, la madre y la abuela en una cena
en la cual están cocinando una tarta, sí, y ahí empiezan a salir cuestiones ligadas a bueno, cómo cada una manifiesta su ser mujer y su relación con el deseo, y bueno, un poco la que está en conflicto es la del medio, sí. Y quien tensionan son abuela y nieta. Que es algo, por otro lado, pienso que suele pasar, ¿no? Que en general las generaciones intermedias, justamente por esa condición, es como el hermano un poco del medio, ¿no? A veces está tironeado por el futuro y por el pasado, ¿no? Está ahí un poco a media agua entre ambas cosas. Sí, como que el cambio no se terminó de producir, entonces queda en transición. Sí, y bueno, y un poco lo que me preguntabas en relación a mi peli, al largo documental que estoy desarrollando, sin darme cuenta de la tesis de ficción de la ENERC, pasé a la realidad y así como un salto. Y yo inicialmente quería hacer un retrato documental de mi abuela. Viajé a Misiones para empezar ese proyecto. Sí. Y, ¿Por qué fuiste a Misiones? ¿Sos de ahí? Bueno, perdón. Mi madre es de Posadas Misiones, y por lo tanto toda mi familia materna vive allá. Mi madre se vino a estudiar medicina a los 18 años a Buenos Aires y se quedó, pero el resto de la familia está allá. Y bueno, mi madre también, esto es demasiado personal todo, cuando yo estaba rodando la tesis de ficción, le diagnosticaron Alzheimer temprano, con 52 años, siendo psiquiatra. Y entonces, claro, cuando después de filmar la tesis y tal, 2 años después, en 2020, en el verano de 2020, viajo a Misiones con la idea de hacer el retrato documental de mi abuela. Sí. Con mi abuela hablamos mucho de mi madre. También, de nuevo, como esto de la nieta y la abuela. Y volví sintiendo que quien merecía una película era mi madre. Por eso también la peli se llama Oda Amarilla, ¿no? Desde un inicio, Amarilla es el apellido de mi mamá. Digamos, de alguna manera la peli es un homenaje. Y amarillo es el color que está en la mitad del semáforo entre el rojo y el verde también. Wow. Pienso, ¿no? Se me ocurre. Sí, amarillo aparte, también es al atardecer. Sí, el amarillo es un color que, por lo menos en la simbología urbana, mira, vos usaste una palabra que anoté acá porque es linda. Dijiste que está en transición la persona que está en el medio. Pienso que estamos todos en transición, en el fondo, pero el amarillo es la transición entre el rojo y el verde. Así que está muy bien que se llame Oda Amarilla. Completamente. Gracias por esta devolución y esta mirada muy interesante. Sí. Pero me gusta esto que fuiste a buscar una película y volviste con otra, Lucía. Sí. Y demuestra además algo. Bueno, te iba a decir que demuestra primero que las convicciones artísticas que tenemos todos nosotros son bastante variables, ¿no? Y está bien que sea así, porque uno no está tan seguro de lo que va a contar, a escribir, a retratar. Y vos te permitiste tener la libertad de ir a buscar una película sobre tu abuela y terminar haciendo una película sobre tu mamá. Sí. Bueno, me gustaría traer en relación a esto, Antonio, la verdad que reivindicar la educación que recibí en la ENERC. Mira, eso es interesante que lo hablemos. Sí, porque siempre, digamos, obviamente en el marco, porque también la escuela nos ayuda un montón dándonos marcos de cantidad de días de rodaje, de cantidad de páginas de guión, de cantidad de material que uno puede filmar, etcétera, etcétera. Pero desde la elección de la idea, de la tesis que querés hacer, cómo la querés filmar, siempre hay una apertura a que podamos expresar lo que sentimos y también la posibilidad de ir buscando en el camino. Por eso también de alguna manera se llama Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica. Sí, en la transición de vuelta, ¿no? Completamente, sí. Bueno, de hecho, todos sabemos, haciendo un cortometraje, un largometraje, el proceso de transformación que hay, y por eso son muy importantes las tutorías. Yo empecé muy agradecida también a la escuela, porque en marzo de este año empecé a ser tutora en realización documental 2, que es el acompañamiento de los cortometrajes documentales que hacen los estudiantes.
bueno, digamos, compartiendo una tutoría, los 6 meses que dura, o en realidad el cuatrimestre que dura la tutoría, vamos viendo los procesos, las transformaciones, las semillas, los cambios de dirección, y eso es súper interesante y está buenísimo que la escuela permita esto, ¿no? Y también porque estamos todo el tiempo luchando por defender un cine que sea diverso, que tenga múltiples miradas. Entonces es importante que desde la formación se pueda dar lugar. Me gusta lo que contás, y acá estoy leyendo un poco la sinopsis de Oda Amarilla, tu ópera prima documental que habla de tu mamá y de vos. Trato de no hacer muchas menciones a mí mismo, pero acá me pones frente a un espejo, ¿no? Yo edité el año pasado un libro que habla de mi hijo, pero habla mucho de mi papá y de mí. Ajá. Entonces, a raíz de eso te pregunto, en esa intimidad tan cercana que tenés con tu madre, si no encontraste momentos donde era muy pudoroso hablar de ustedes, de la relación, y si fue así, ¿cómo sorteaste esa dificultad? Interesante lo que decís, Antonio, porque de alguna manera Oda Amarilla es la deconstrucción, no sé si la deconstrucción, ni siquiera deconstrucción, es la destrucción del lenguaje verbal. Un poco lo que pasa con mi madre es que no podemos hablar, ya no hay palabras, es muy difícil entendernos desde la charla. Entonces la película de alguna manera es explorar de qué otras maneras podemos comunicarnos, estar en tiempo presente. Entonces, y digamos, sí, obviamente han habido situaciones, yo creo que, mirá, pienso que por ahí lo más pudoroso es la frustración, justamente, a no encontrar respuesta. Se ve bastante eso en la película, como quedar suspendida, ¿viste? Como creo que eso, bueno, también en el proceso de montaje, y los montajistas y compañeros que me han acompañado me hicieron de alguna manera comprenderme como personaje, y de alguna manera el conflicto, ¿no? Que se juega, pero tiene más que ver, me parece, como decías, como qué temas, ¿no? Como creo que no es desde la conversación, sino es desde la dificultad de la conversación, o de la no conversación, o de como entender otro código, ¿viste? Bueno, tan bien que lo entendiste que hiciste una película documental. Es paradójico porque estás diciendo de la dificultad de algo, y evidentemente la dificultad no te impidió hacer lo que haces. Entonces ese es el logro, ¿no? Haberlo hecho. Digo, pienso de vuelta en mi humilde experiencia, es poder escribirlo, poder filmarlo con la dificultad enorme. En tu caso es concreta, física, y tiene que ver con una cuestión del lenguaje, pero agradezco mucho que hayas compartido con todos nosotros, con los escuchas, conmigo, este momento donde fuiste armando con el lenguaje algo que evidentemente es muy superador del mismo. Sí, la verdad que para mí lo más importante es, cuando pronto se pueda estrenar. Claro. Está todavía en proceso de festivales, ¿no? El Oda Amarilla. Sí, recién acaba de empezar la distribución en festivales, todavía no se estrenó en ningún festival, y para mí lo más valioso es la charla después de ver la peli. Qué bueno. Te digo esto y siento piel de gallina, ¿viste? Sí, lo siento a la distancia, Lucía, y da muchas ganas de ver ese retrato desde un lugar de imagen, de corazón, de tu madre y vos, de una hija y una madre con pocas palabras, pero con el sentimiento ahí a flor de piel, como vos decís. Gracias, Lucía Paz, por todo tu relato de tu obra, de tu trabajo en la ENERC y de tu documental ópera prima Oda Amarilla, que ojalá podamos ver pronto. Gracias, Antonio, muchas gracias por esta charla, y también muchas gracias a mi escuela siempre. Bueno, muy bien, vamos a cerrar este bloque con el tema Esto es Candombe de Beto Satrañi y Raíces. ¿Cuántos años?
Cuando tú no estás, yo sé que no hay vida. Triste veo Palermo y gris en la ciudad. Esto es candombe, pura sangre. Con la velocidad del sonido. La cultura se construye en un tiempo veloz. Sonido Cultura. Radio sin algoritmos. Estamos llegando al final de este territorio singular, de este programa. Yo soy Antonio Viravent y como siempre quiero nombrarles a las personas, a todos los que trabajan aquí en el programa. En la producción Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía De Genaro, Martina Negri, en la operación David Eskenazi y en la postproducción Cristian del Giudice. Queremos agradecer hoy especialmente a la radio local Parabachasca de la provincia de Córdoba por acercarnos la cartografía personal que se escuchó en el programa de hoy. Ustedes saben que este programa se puede escuchar a través de la radio, de la
página del CCK, Sonido Cultura se llama, los lunes a las 13 horas y a las 18 horas y los sábados a las 15 horas y en un montón de radios en todo el país, más de 200. Aprovecho hoy y nombro a 3, justamente una radio local para Bachasca en Córdoba, FM 97.3, que recién los nombrábamos. El programa se escucha los domingos a la 1, a las 13 horas. Radio Cuyum de Mendoza, FM 89.3 los martes a las 22 horas. Y Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concordia, FM 97.3 los martes a las 18 horas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene aquí en Territorio Singular. Fue una producción del Ministerio de Cultura.